Empezamos. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Vale. Bueno, lo primero, daos las gracias por las suscripciones, por los comentarios, por los likes. Y empezamos otro episodio de Sala 3 Podcast. Hoy está con nosotros Bruno Doiro. Esto es endogámico, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy muy fan del programa. Me he visto todos los episodios. En directo. En directo, sí. También, sí. Y bueno, os preguntaréis por qué está aquí Bruno, pues entre Yo otras también cosas, me lo pregunto. Tú te callas y te quedas ahí. Entre otras cosas porque lo que queremos, ya lo comentamos al principio, es que venga gente, actores de todos los pelajes. Nuevos, menos nuevos, más viejos, más usados, menos usados, lo que sea. ¿De acuerdo? Y así que cada uno nos cuente su experiencia de los inicios y así podamos también... nosotros y los que estáis ahí detrás, pues comparar un poquito cómo se inició pues una persona que lleva 40 años y cómo se inició una persona que lleva... Casi año y medio. Casi año y medio. Vamos ya con la pregunta. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Anime. Primera combo, me acuerdo, noviembre del pues de año y medio. Pero esa pregunta era mía. Perdón. Me he adelantado. A ver, lo siento. repito. ¿Cuándo fue tu primera convocatoria? Noviembre el año no me acuerdo bien, creo que era del 23, 24, hace año y medio. Oliwi, soy el Bruno del futuro que estoy terminando de poner las cartelas a este vídeo. Diciembre del 23. Culpa mía. Ya, bueno, las mates no son lo mío. Gracias, disfrutad del podcast. No sé en qué año vivo. A ver, yo es que esa es una sensación que ya tengo perdida desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Qué se siente la primera convocatoria? ¿Cómo te sentiste tú cuando llegaste aquí a esta sala? ¿Fue en esta sala? Juraría que sí. Yo creo que sí. Sí. ¿Ferrari? No, el sindicato. ¿El sindicato? Sí. Me tocó en primer papel Albanés 3. Albanés ponía 3. En el guión. Y bueno. mi gran aportación fue... porque me moría. Salud. Vale, Albanés 3, empiezas Albanés 3, Albanés 2, Albanés 1, Albanés y después ya vas escalando, no te preocupes, esto funciona así. Pero tú cuando te pusiste ahí en el atril, no, y te lo digo en serio, ahora hablando en serio, ¿cómo te sentiste? Porque yo no recuerdo, curiosamente recuerdo cómo se sentía el compañero que tenía al lado. No puedo decir el nombre porque... privacidad. Privacidad. Recuerdo cómo se sentía él, pero no cómo me sentía yo. Wow. Sí, ahora te explico con qué lo comparé. Pero ¿tú cómo te sentiste en ese momento? Yo, por suerte o por desgracia, tengo algo de experiencia presentándome delante de la gente. Al final he presentado eventos. Esa es otra pregunta que te iba a hacer. Pues mira. Te estás saltando todo el guión. Lo siento. Pero quiero decir, al fin y al cabo, para mí es algo, era algo nuevo, porque le tenía muchas ganas, porque me encanta el doblaje desde pequeño, pero sí que es cierto que hasta cierto punto entendía bien, el sistema de trabajo, digamos, como que lo tengo muy interiorizado. Uh-huh. Entonces, me acuerdo en parte, porque al final es un momento de esto de niebla, de entre los nervios, entre querer hacerlo bien, igual que la primera vez que coges un coche, que no te acuerdas del todo porque estás preocupado de todo. Esa era la comparación. Bueno, yo te iba a hacer otra comparación, pero iban por ahí los tiros, sí. Pues va por ahí un poco el tema. Estás tan preocupado de tantísimas cosas a la vez, de no cagarla, de qué dices, de qué no dices, de cómo te enfrentas al micro. Es una responsabilidad muy grande porque, joder, le estás poniendo voz a una persona que no te conoce de nada, pero todo el mundo tiene que poder entenderle en tu idioma. Entonces es una yo lo entiendo como una responsabilidad muy grande el poder trabajar de esto. Entonces estaba bastante nervioso y tenía miedo, no miedo, pero sí que tenía inseguridad, porque creo que la primera combo fue contigo. Sí, correcto. Y claro, tú eres una leyenda aquí como el señor Látigos. El sargento de hierro, tío. El agente de hierro, efectivamente. Y he de decir que tampoco... No me mires así, Julio, porque es así. A ver, los tienes acojonados. No, solo tiro borradores de vez en cuando y me cabreo, pero nada más. No, tampoco es tanta cosa. Yo no sé si es tanto porque tenemos una filosofía de trabajo muy similar tú y yo, entonces entiendo perfectamente cuando te enfadas en atril es por un motivo y porque quieres que quede bien el trabajo y porque lo haces en favor del actor. Porque si no te interesase o si no pensases... Esto es lo que yo interpreto. Si no te interesase o si vieses que el actor no vale, directamente pasarías de él. Esto es lo que yo... como yo lo interpreto. Es cierto. Porque yo haría lo mismo. Entonces, claro, dentro del punto de...
no quiero enfadarte, pero si te enfado, sé que no es malo. Entonces es un buen camino a recorrer. Y al final, pues eso, la primerita vez, justo acababa de terminar el curso. Creo que... Fue al poco tiempo, si mal no recuerdo. Fue a la semana, creo, de terminar. O sea, ¿Cómo fue el proceso? Yo más o menos lo sé, pero nos interesa que lo sepan todos, porque supongo que este podcast también lo verá gente que o está empezando como tú o quiere empezar. ¿Cómo fue el proceso? ¿Hiciste un curso de iniciación? ¿Hiciste perfeccionamiento? Cuéntanos un poquito la historia. Yo no sabía que había doblaje en Vigo, eso es lo primero. Bueno, lo sabe poca gente, ¿eh? Ya lo dijimos en otro podcast. O sea, a mí me sonaba que había algo hace tiempo, pero no sabía que hubiese un estudio en activo. Y esto fue... A ver, abriéndome un poco y poniéndome un poco en evidencia, rollo, había fallecido mi madre hace poco y estaba en periodo de... ¿Sabéis lo típico que se dice de poner en prioridad la vida y tal? Uh-huh. Para mí no fue tanto eso, sino y esto me lo enseñó mi madre, cada cosa tiene el valor que tú quieras ponerle o la importancia que tú quieras darle. Entonces como que era una época muy mala en el trabajo y lo estaba pasando mal y se me juntó todo y fue el momento de decir, mira, estoy bastante bien, estamos, por suerte, los que estamos de la familia estamos bien y estamos tranquilos, cómodos, quiero probar cosas que siempre quise probar. Entonces una de estas fue doblaje. Pero no sabía cómo, empecé a buscar cursos y tal, y los típicos que no vamos a mencionar ni hacer propaganda de ellos. Y dio la casualidad de que justo salía Pinocho en Netflix, la de Guillermo del Toro. Uh-huh. Y yo me quedé a ver los créditos porque yo soy de los idiotas que se quedan siempre a ver los créditos. Yo a de veces todo. También. Porque a mí me gusta, me parece una forma de reconocer el trabajo de la gente. Es una paranoia mía y sé que mucha gente creerá que pierdo el tiempo, pero... Y allí me encuentro con Iberolusa. Y yo, ¿qué mierda es esto? Busco Iberolusa y descubro que está cerca de mi casa y que por encima tiene un curso de iniciación al doblaje. Pues allí que me metí. Con muchísimo miedo, porque el proceso de contratar el curso, entre comillas, es como muy... Hablas con la persona que se encarga de los cursos uh-huh. y todo esto, y queda todo como muy en el aire. Entonces yo no sabía si... Claro, este sitio... para los que, bueno, lo podéis ver en Google, no estoy descubriendo nada, pero bajáis una cuesta, luego unas escaleras, no hay cartel fuera ni nada. Yo no sabía si me iban a matar o no, ¿sabes? Eso es algo que siempre, de toda la vida, decía mucha gente, decía, joder, pero ¿por qué en los estudios de doblaje, normalmente en algunos sí, no hay carteles? Y dije, hombre, a ver, cuando pones un cartel es un reclamo para que la gente pues compre ahí lo que sea, desde una manzana hasta un zapato, hasta tal. No me imagino a nadie pasando por ahí diciendo, un estudio de doblaje, voy a doblar una película, voy a comprar una película doblada, o sea, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Pero sí es cierto que la mayoría de estudios no... A ver, conozco un par de ellos que sí, en Madrid y alguno aquí en Galicia, pero la mayoría no tienen, y sí que tienes razón, es un poco... Bueno, sí, otro día hablamos de marcas, si queréis, porque al final... eso sí que es lo mío. Esa es otra pregunta que te iba a hacer. A ver, sé un poquito más o menos de tu vida, pero no mucho. ¿Tú realmente qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Para qué te preparaste? Antes del doblaje. Yo fui un caos, en general. Bienvenido. Yo en el colegio me metí en la ESO, cuando te hacen escoger la primera vez, me metí por cultura clásica y cosas así. Luego bachillerato lo hice de dibujo técnico, mi intención era ser arquitecto, pero calculé muy mal las cosas, o diseñador de interiores, algo de eso me gustaba. Calculé muy mal los tiempos y llegué tarde en septiembre al acceso a la universidad, a las PAU. ¿Qué quedó en la lista? Mi lista era la hostia. O arquitecto, o periodista, o psicólogo, o la opción que fue al final, fue Bellas Artes. Ajá. Entré directamente en Bellas Artes, me enamoré de lo que es Bellas Artes, pero es extremadamente caro. ¿Dónde? En Pontevedra. Pero es extremadamente caro. Entonces, en el segundo año tuve un par de roces con unos profesores, empecé a entender ciertas cosas que no me gustaban y al final pues hablé con mi familia y decidí dejarlo. Mi familia tiene una imprenta. Yo desde los 15 años estoy interesado en el universo de las artes gráficas, todo lo que sea papel y todo lo que sea... Vamos, que te enfocaste bien con lo de las bellas artes. Más o menos iba por ahí los tiros. No sabía qué estudiar cuando dejé Bellas Artes, entonces pasé un año trabajando en la imprenta a modo de intentar recompensar a la familia por el esfuerzo, digamos. Y descubrí que había un curso de informática en TEIS, me metí, tuve problemas con los profesores.
Prometo que no soy problemático, soy una persona muy siempre tranquila. de los profesores. Mira, hay un denominador común. Sí, aquí hay un patrón. Lo sé, sé lo que parece. Pero prometo que si os... No voy a dar nombres ahora, pero si os digo los dos profesores con los que tuve problemas, cualquiera que haya pasado por TASE, cualquiera que haya pasado por TASE, de verdad que no. No lo va a decir. Pero te lo juro que a veces hablando con personas le dije este y este, y me dijeron, lo entiendo perfectamente. Entonces me quedé ahí y luego me metí a marketing. Hice primero un ciclo de marketing y gestión comercial y luego marketing y publicidad. Y al salir de ahí empecé a trabajar en una empresa de desarrollo de videojuegos, porque curiosamente nada que ver, o sea, sí que entré por las prácticas de marketing, pero hice ilustraciones para un juego de ellos. Y esa persona que era el jefe de esa empresa, pues como que me acogió un poco como aprendiz, entre comillas, en general de cosas, porque yo soy muy pesado y me junto con él siempre que puedo, la verdad. Y acabé trabajando para uno de sus clientes. Y estuve 7 años trabajando en esa empresa, una empresa recién nacida. De hecho, ayudé, o sea, fui el primer contratado. Al final era casi un socio sin la responsabilidad de un socio, entre comillas. Y después de 7 años, pues aquí estoy. Y acabaste aquí. Y acabé aquí. Y acabaste en Avatar, Apocalipsis Z, Ferrari, a su majestad, Asterix y Obelix, eso en gallego, Big City Greens, castellano, Beyblade. Cásate con mi esposo, importantísimo. Cásate con mi esposo. Importantísima. Sí, porque es un meme para los de mi Twitch. O sea, soy muy pesado con Cásate con mi esposo por algún motivo. Bueno, bien. Que supongo que tú eras de esos niños, ya no tan niños, le pasa a toda la gente, yo también, que hacían vocecitas en casa, ¿no? Siempre. Y eso te llevó aquí. Sí, de hecho, otra de las pasiones que tengo y que en parte lo estoy empezando a profesionalizar ahora es máster de Dungeons and Dragons. O no solo de Dungeons and Dragons, sino de juegos de rol en mesa. Esto es el director de juego, básicamente. Tú, en mi caso, creo el mundo. Yo ahí mundo. estoy totalmente verde, no controlo nada. Pero seguro que algo has visto en alguna serie o algo, rollo Stranger Things es la más clásica últimamente. Lo típico de una persona que tiene como un cartelito así y da 2 tiras y luego hay miniaturas con figuritas de dragones y de personajitos que se van moviendo, ¿no? Básicamente, lo que es el juego es crear una historia entre todos. Hay X personajes, que cada uno tiene su jugador, digamos. Esto es en mesa, sin digital ni nada. Y luego está el director de juego, que es el encargado de dar vida al mundo, de responder como responden los personajes. ¿Y tú serías el director? Yo soy el director, habitualmente. Y claro, cuando haces a muchos personajes que tienen que dar vida a ese mundo, pues al final les acabas poniendo vocecitas a unos a otros y tal. Entonces, todo esto que llevaba haciendo, lo que dices tú, como de pequeño, hacer el tonto con las voces, que sigo haciendo a día de hoy. De hecho, hoy estaba viendo no sé qué serie, y según escucho alguna frase que me parece curiosa, la cadencia la replico y este tipo de cosas. Tú sigues cuando... A ver, a mí me pasa y me gustaría saber también tu opinión como persona poco ducha todavía en esto. Vamos a dejarlo así. Sí. A mí me suele pasar un problema, que es que yo no suelo ver televisión porque no dejo de trabajar. De hecho, tengo problemas con mi mujer a veces porque estamos viendo una película, una serie, y yo la estoy analizando, más que metiéndome ahí y entretenimiento. Sí. Largo, corto, largo. Sí, largo. Sí. A la pobre mi mujer la tengo machacada, porque aparte, ahí me di cuenta de muchas cosas, de lo que es cómo percibimos el doblaje, los actores, los que estamos dentro de la industria, llámale actores, directores, ajustadores, dentro de la industria, y cómo la percibe el público en general. Ahí me di cuenta de muchas cosas. ¿Tú aún sigues viendo las películas, las series, las ves como las veías antes? No. ¿O ya el bicho ya te entró, ya está ahí, ya oliste la carne, la el alien está ahí ya? Básicamente, o sea, esto, y tengo la comparación exacta también, otra de mis facetas, lo siento, soy una navaja suiza al parecer. Soy ilusionista también, soy mago, y es exactamente lo mismo. Es un pacto con algún ente superior a nosotros en el que estamos jodidos. En cuanto empezamos a trabajar de esto, perdemos la mirada. Nosotros en magia le llamamos la mirada profana de los que no están en el medio, los profanos. Y me pasa con esto, me pasa con el diseño, o sea, es imposible ver algo y tener conocimientos al menos para mí, me es imposible el no estar juzgándolo en cierta forma. Yo al final con poco conocimiento, sí, al final, trabajando. En mi caso aprendiendo, pero bien. sí, no deja de ser un trabajo, efectivamente. Bien, me gusta lo que acabas de decir. No, porque ya me da pie a otra pregunta.
Yo les recomiendo normalmente a los alumnos que bueno, tú lo sabes, y Juan Fran también, el muñeco que está allí, Vini. Hola, muñeco. Siempre les recomiendo al principio que no se graben, bueno, ya sabes por qué, ¿no? Nada, Sí. A ver, la gente es muy dada a grabarse, hoy en día tecnológicamente es muy fácil grabarse, pero hay un problema, que es que el criterio que tú tienes sobre ti mismo no es válido. Exacto. Tienes que ser guiado por alguien y que te dé ciertas pautas para poder, por lo menos, intentar poner un pie en esta profesión y a partir de ahí avanzar. Una vez que ya acabas el curso, y creo que a ti te lo comenté en su momento, siempre os digo que os fijéis, que toméis algún ejemplo, que veáis y tal. Si tú ahora mismo te pusiesen una película delante, ¿qué preferirías? ¿Verla doblada para aprender de gente que ya está en activo, con mucha experiencia, poca experiencia, o verla en original para poder captar la esencia y coger entonaciones o meterle tú entonaciones en tu cabeza que se adapten a eso? Si me la ponen por motivación para aprender, específicamente, dices. Solo para aprender. Si es solo para aprender... Joder, qué buena pregunta. Si es con motivación exclusiva de aprender, independientemente de la película, seguramente... Depende de la peli. Ah. Depende de la peli. ¿Cómo Claro. esquiva ahí? Depende de la Sí, peli. está ahí. No. Iba a decir que casi prefiero verla original, pero es que depende de la peli. Porque hay pelis que... O sea, pero ¿Influiría el idioma, por ejemplo? yo creo que... O sea, no es que influya el idioma, creo. Considero que hay muchas pelis malas que se han salvado gracias al doblaje y al revés. Hay muchas pelis muy buenas que se han jodido por culpa del doblaje. Entonces, claro, depende mucho de lo que me pongas delante. Generalmente, por el momento en el que estoy ahora, creo que prefiero doblada primero, porque se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Por cómo lo veo yo. Pero claro, lógicamente el original manda, siempre. Y en tu cabeza de novato, ¿Sí? ¿vale? Sin ánimo de ofender. No, para nada. En Es tu un cabeza. hecho. ¿Qué has dicho? Lo que ha dicho el Julio. He dicho novato. Pero no, de buen rollo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En tu cabeza de novato, cuando estás viendo ese tipo de películas dobladas, quedamos en que prefieres dobladas por el aprendizaje y tal y cual, ¿qué pasa por aquí dentro? ¡Wow! Demasiadas cosas. Con una o dos nos llega, que si no, se nos va el tiempo. Sí, es que en mi cabeza es una jaula de grillos, o sea... Te voy a decir una cosa, si alguna persona quiere entrar en esta profesión y su cabeza no es una jaula de grillos, nunca se va a dedicar a esto. Pues mira, gracias, supongo. No, tienes que estar activo. Yo ahora mismo... Al principio me fijaba mucho en lo que dices, si terminaba bien en boca, o si no, o si había boqueos que no estaban cubiertos, y que eso me sigue pasando, pero lo que decíamos antes, igual que conducir, hay cosas que ya percibes sin estar atento a ello. Ahora mismo en lo que más me estoy quedando es en proyección y en cadencias. Eso es lo que más me estoy fijando ahora. En la música que utiliza cada actor, en cómo inflexiona en cada palabra. Pero ¿lo analizas cuando lo ves? Siempre. ¿Estás viendo? ¿Lo analizas o lo repites? Normalmente lo analizo y si veo algo que me parece curioso o lo que sea, repito. Porque sí, soy así. Una buena forma de aprendizaje, sí señor. Y no solo lo repito tal cual lo he hecho, sino que intento buscarle en la misma escena diferentes cadencias que pudiesen encajar también. Te va a estallar la cabeza. Me va a reventar la cabeza. Sí. Pero bueno, está muy bien, porque es una de las formas de aprender cuando no estás en el atril. La mejor forma de aprender para los inicios de todo el mundo es evidentemente hacer horas de atril, estar ahí, tener un director detrás que te lleve, que te ayude, que te eche una mano, que vea donde tienes los problemas y te dé algún tic para solucionarlo, no que te solucione él el problema. El problema tienes que solucionarlo tú. Es lo que hablamos a veces tú y yo en Petit Comité, que son los recursos que necesita un actor de doblaje, esa mochila que al principio está vacía, tiene uno o dos elementos y poco a poco lo vas llenando. De herramientas. De recursos, básicamente. Y hay que saber cuándo sacarlos, cuándo utilizarlos, con qué actor, con qué película, en qué momento, con qué director. Ahí ya entramos en una... Importantísimo también
lo que pasa es que la cosa está como está, pero oyente me parece, o sea, venir de oyente a sala. Sí. Yo se lo digo muchas veces a los alumnos que no saben la suerte que tienen, por lo menos en los cursos que hacemos aquí, el hecho de poder venir de oyentes, porque... A ver, yo ese recuerdo de mis inicios sí que lo tengo. Cuando yo empecé hace 37 años no había los problemas que hay ahora para asistir a sala, no había el tema de la confidencialidad, no era tan estricto. Entonces, pues llegabas allí por el estudio, ibas a producción, hola, ¿qué tal? ¿Nos podemos meter en la sala 2? Bueno, a ver, el director, sí tal. Normalmente entrabas y estabas allí calladito, o sea, sentadito así, puesto por el ayuntamiento, como digo yo, ¿vale? Y tal. De ahí viene el consejo que doy. Y veías a la gente trabajar, y ese sí que es el recuerdo que tengo yo. No tengo el recuerdo de mis inicios de la primera convocatoria, pero sí tengo el recuerdo de haber ido a sala. La primera película que yo vi mientras estaba doblando era El Padrino en gallego. Guau. Dirigida por Antonio Morelos, y el protagonista era Joaquín Lens. Y aparte me llamó mucho la atención porque recuerdo que Joaquín Lens en la sala del director tenían una bolsita con estos algodones que te meten los dentistas, así por aquí, ¿no? Y estaba todo el rato metiéndoselos y sacándolos, porque claro, era un asco, ¿no? Pero para hacer el mismo efecto así de Marlon Brando, y claro, te quedabas así, ¿no? Viendo ahí tal, bueno, aparte Joaquín Lens ya no está entre nosotros, pero tenía una voz maravillosa, y recuerdo que aprendía mucho fijándote cómo lo hacían. Las instrucciones que daba el director, la actitud del actor, cómo afrontaba el take, aprendías muchísimo. Básicamente, no sé si a ti te pasa también, o a la gente que hace sala, sobre todo porque no tienes los componentes de nervios, de presión que tienes en el atril. Y de repente se te abre un mundo enorme de cosas que ahí no ves. Porque en el atril soléis ir los nuevos así, como los burros. ¿Y qué os digo yo? Abrid un poquito así las orejeras, mirad mundo, porque si vais así cerráis el campo. Para mí hay una cosa en particular que es... ahora lo entiendo mucho mejor, que nosotros cuando estamos cuando venimos a las primeras convocatorias, damos por supuesto que tenemos lo mismo que conducir otra vez. Tenemos demasiadas cosas en las que preocuparnos, entonces lo que queremos hacer es sacar el take adelante. Y no somos conscientes de un montón de herramientas, no somos conscientes de que existen un montón de herramientas. Por mucho que intentemos buscar, si no sabemos que existen, y venir de oyente es una de estas puertas que te abren para decir, coño, que esto lo puedo hacer de esta forma, o puedo hacer este recurso en lugar de este otro, no me tengo que quemar haciendo algo que me viene mal, o yo qué sé. Eso es una forma de ver herramientas distintas, de conocerlas, y para mí eso es... O sea, que tú recomendarías sí o sí a cualquier persona que nos está viendo, que quiere hacer un curso de doblaje, sea en Vigo, en Madrid, en Valladolid, en Barcelona, donde sea, recomendarías que si pueden, porque hoy en día la cosa está un poquito fastidiada, sobre todo por temas de confidencialidad. Ya mi cámara es esa, ¿no? Sí. Ya os lo aviso. Pero si pueden, si podéis, y de oyente a las salas, que vais a aprender muchísimo. Sí. Ya después depende del actor que toque, evidentemente, pero cualquier actor que lleve poquito tiempo, os puedo asegurar que por muy poco tiempo que lleve, habrá cosas que pueden aprender. Y ahora te voy a hacer una pregunta complicada. Bueno. Que la vamos a dividir en dos. He ido a Bellas Artes, te recuerdo. Bueno. Y aparte eres mago. O sea, de repente haces así, ¡puf!, y desapareces. ¿Cómo veías y cómo ves el doblaje? Antes del curso de doblaje, antes de estar en un atril, de conocer a gente, de más o menos ya ir conociendo el mundillo, ¿cómo veías antes el doblaje y cómo lo ves ahora? ¿Qué era para ti? ¿Qué imaginabas que era? Cosas que pueden coincidir y, pues esto era lo que yo me imaginaba. Nada que ver lo que yo pensaba con lo que es realmente. Tengo un recuerdo, creo que es de los más tempranos que tengo, de aparecer en la cocina. Estaba mi madre preparando, no me acuerdo si era la merienda para mi hermana o algo así. O sea, mi hermana acababa de nacer.
y recuerdo decirle, mira mamá, hablo como en las pelis. Y yo lo que intentaba replicar era decir algo y mover la boca de otra forma. Ese recuerdo lo tengo como si fuera un ventríloco. Pero claro, o sea, a saber lo que vio mi madre ese día. Pero yo tengo el recuerdo de haberlo intentado. Mira, hablo como en las pelis. Entonces, sin saber que existía el doblaje, ya era consciente de que había algo. Pero desde muy pequeño me interesa todo lo relacionado con el mundo de la actuación, y el doblaje por algún motivo siempre me resonó mucho. Entonces siempre he estado muy atento a qué es el doblaje. He intentado... Después llegó YouTube y pues tenemos acceso a muchísimas entrevistas, a muchísimas... Bueno, muchísimas. Pero ojalá hubiese más. ¿Qué conocía? O sea, no que conocías, ¿cuál era la impresión tuya de ese mundillo? ¿Qué pensabas tú que pasaba ahí? Claro, y no me digas que creías que éramos una mafia. Eso lo cree todo el mundo. Yo siempre intento pensar para todo, porque al final, pues eso, mi familia tenía una imprenta, entonces sé lo que es llevar una empresa. Intento pensar siempre que faltan perspectivas, entonces intento buscar perspectivas en todos los ángulos antes de hacerme una idea concreta sobre algo. En el doblaje sabía que tenía la fama de ser una mafia o de ser hijos de y todo esto, este tipo de cosas. Aquí en Galicia ya te digo yo que no. O sea, claro, ahora que entré sé que funciona distinto, pero sigue teniendo esa sombra desde fuera, o siguen haciendo que... No sé hasta qué punto, repito, soy muy novato y me falta mucha información, pero no sé hasta qué punto, e incluso gente de dentro de la industria del doblaje le interesa que siga existiendo esa sombra, aunque no sea real. No lo sé. Esto ya es paranoia mía. Acabas de sembrar ahí. No lo sé. No lo sé. O sea, yo tengo mis paranoias mentales. Al final, un gorrito de plata igual me venía bien también. Pero... Expediente X total. Pero, o sea, para mí, en la parte más pura de cómo lo percibía, digamos, es más o menos lo que me imaginaba. Es más o menos, ¿sí? O sea, en la parte más pura, repito, a nivel industria sí que cambia mucho la perspectiva desde que estoy fuera, ¿no? Pero a nivel lo que implica ser actor de doblaje es bastante parecido a lo que me imaginaba. Y es... Pero en todos los sentidos. Prácticamente. Porque, a ver, ya te digo, tenía mucha información de haber visto entrevistas y tal. Al final, sí que es cierto que las entrevistas que más fluyen, digamos, o los podcasts que más hay, son gente normalmente de Barcelona o de Madrid, y el sistema es muy distinto allí. Entonces la perspectiva siempre está un pelín distorsionada, pero más o menos es lo que imaginaba. Ahora, a nivel industria, es bastante distinto, es mucho más complicado todo de lo que parece desde fuera, porque de hecho uno de los debates más chorras que suele haber sobre el doblaje, o cuando menciono que soy actor de doblaje, normalmente es, sobre todo cuando estoy en Twitch, gente de Latinoamérica, el doblaje de España es una mierda, y es en plan, y las primeras respuestas que suelen dar no son cosa de doblaje, son cosa de traducción o de adaptación. Ajá. Entonces, tiene como muchísimas más ramas, es mucho más complejo todo el sistema para que funcione, sí. Muchas más ruedas dentro del reloj de las que pueda aparecer. Y eso sí que es algo que me encanta ir aprendiendo, ir viendo cómo funciona todo, porque, repito, me parece, o sea, me parece una profesión en la que hay que respetar muchísimo todo lo que... Bueno, como cualquiera, pero en mi caso me toca más la fibra esta, por lo que sea, y creo que hay que tener mucho respeto por cada uno de los pequeños engranajes que hacen que todo esto funcione, porque lo que decíamos antes, está muy oscurecida el sector, se conoce muy poco, y me da la sensación de que desde fuera la gente no es consciente de todo lo importante que es. Sabes que en parte es por ya la propia idiosincrasia de esta profesión. O sea, en teoría somos anónimos, cada vez menos, sobre todo redes sociales, internet, etcétera, etcétera. No somos, salvo algún caso concreto, pero muy poco, no somos los actores que hay una premiere aquí en España, de tal, llega el actor original y nos invitan. Ya. No. Aunque realmente si no hable él, hablamos nosotros, pero no nos suelen invitar, no estamos así en... Pero hay actores de doblaje en Twitter que son la hostia y los conoce mucha gente y tal. Sí, pero no están reconocidos como un actor de, claro, pero digo que sí, hay muchos bueno, ahora, pero... en Twitter y en las redes, hay por ahí muchos, sí. Sí. Pero no me refiero a eso, me refiero a que esa sombrilla que tú dices, en parte es lógica por la naturaleza de nuestra profesión, aunque se conoce más desde el tema de que empezaron a las redes sociales e internet, seguimos teniendo ese pequeño manto encima
bueno, seguimos siendo anónimos, no trabajamos en un set, no hay exteriores, no tal, estamos en una sala como esta, más grande, más pequeña, pero estamos en una sala y a lo mejor eso influye también en que se siga manteniendo ese aura de ¿qué hacen estos Por aquí? supuesto, pero para mí la comparación es con el diseño, o sea, que es mi vida desde los 15 años, al final diseño gráfico y todo lo relacionado con marcas. Tanto el diseño como doblaje son dos profesiones que si están bien hechas no se tienen que notar que existen. Sí. 100%. Sí. Entonces, pero no es lo mismo en diseño. Cada persona tenemos como una opinión estética formada y al final tu opinión es tu opinión. Pero en el doblaje se habla mal del doblaje por desconocimiento, no por gusto. O sea, no son cuestiones estéticas de cada uno. Voy a meterme un poquito en el barro. Vamos. Yo sé de gente que habla mal del doblaje por bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Un bulo, fake. Siempre hay. Porque mucha gente sigue pensando que esto es un tema franquista. Bueno, también, sí, por supuesto. Y entonces, llámale por ideología, por lo que sea, pues yo conocí a un par de ellos, o sea, no estoy hablando por hablar, que lo primero que me dijeron, pero esto viene de antes, de Franco y tal, no sé qué. Claro, ya cuando los bajas de la burra y ya le explicas que no, que esto no es cierto, que Franco instauró obligatoriamente el doblaje, el doblaje es anterior a ese señor. Entonces, pero bueno, no sé por qué extraña razón todavía mucha gente sigue pensando que es un tema a erradicar, ¿no? Como el Valle de los Caídos. Acabemos con el doblaje. Sacamos a la momia de la sala y tal. Una vez más, desconocimiento. No es así. Hoy en día el desconocimiento, estando en las redes sociales y sobre todo Internet, pudiendo hacer una búsqueda en Google fácil. O sea, sí, estoy de acuerdo. En la época de la información, que alguien siga pensando así sobre una profesión que hombre, no tengo datos, pero no mueve poco dinero dentro de lo que es la industria del audiovisual. Da trabajo a mucha gente en diferentes zonas de España, en diferentes idiomas. Esa es otra pregunta que tengo para ti. Entonces, denostar así una profesión por el simple hecho de que pueda ser un tema ideológico, es que a mí no me parece lógico. El problema de vivir en la era de la información es que el siguiente paso, o sea, tenemos todo hecho. El siguiente paso es aprender a filtrar la información que nos llega. Igual y si no tarde, llegamos tarde. Es que si no nos interesa filtrar la información, se queda en nada. A eso voy, con que es desconocimiento activo, no es desconocimiento pasivo de nunca supe esto, no. Es porque tú eliges ser ignorante en este aspecto. Entonces, te metes en tu burbuja. Efectivamente. Entonces, un podcast como este o como muchos otros que existen sobre el doblaje no va a cambiar la perspectiva del doblaje en el mundo, es imposible. No. Pero sí que es un impulso desde nuestra parte de intentar poner más en visibilidad, digamos, esto. No quedarnos con tenemos una sombra que nos oculta del resto y nos quedamos con hacer ella. como Batman, te quitas la capa de repente. Exacto. ¿no? Y dice, hola. De vez en cuando hay que ir a fiestas. Exacto. No soy Batman. Vale, sí. Bien. Sí, por ahí van los tiros. Vale. Creo que el muñeco quería preguntarte algo también. ¿Ah, sí? Me lo voy a pensar un poco más porque tengo dos en la cabeza. ¿Tienes dos? Bueno, no hay Oye, problema. dispárale una, que... Venga, le disparo una. Venga. Ahora que llevas un tiempo aquí en el doblaje, ya has hecho cosas, ¿el atril crees que es una cosa...? O sea, yo a veces lo veo, porque veo a gente súper segura yendo al atril y de repente cuando están delante de él y ven la televisión, tolean, tío. Es real. O sea, esa sensación de dominio que ejerce el atril con el actor y no el actor. Yo creo que llega tu punto bien cuando tú dominas al atril y el atril no te domina a ti. ¿Qué sentiste las primeras veces? ¿Te dominó? ¿Te puso en tu sitio? ¿O lo dominaste tú a él? Siento tirar un poco a lo de antes, pero al final, para mí el atril es como en el escenario de un teatro, ¿sabes? O sea, al final, yo al principio cuando empezaba a actuar en eventos en teatro, lo que sea, o no tiene por qué ni ser un teatro, con que sea un escenario es suficiente, pero sí que es algo como que te aparta del público, es algo que de algún modo, o sea, te da esa responsabilidad de forma pasiva, ¿no? Digamos. Entonces, en cierto modo para mí el llegar delante del atril era familiar.
tenía muchas ganas de llegar a ese punto porque hace mucho tiempo que no actúo. Bueno, ahora he vuelto. Bueno, da igual. Navaja suiza otra vez. Pero vaya, que hacía mucho tiempo que no actuaba. O sea, nunca había actuado per se, lo que implica la palabra actuar, pero hacía mucho tiempo que no me subía a un escenario a interpretar algo, digamos, ¿no? En el pasado pues era magia o presentar eventos o lo que fuera. Y el llegar aquí fue casi hasta reconfortante en mi caso particular, porque era llegar a un sitio que era nuevo, pero en cierto modo era familiar, ¿sabes? Sí que es cierto que, lógicamente, no es un teatro, no hay público, pero tienes un director, tienes a alguien, un técnico que te está controlando. En plan, es una responsabilidad que en el momento es muy patente y efectivamente te cagas al principio. O sea, es la primera hostia. Yo estoy convencido de que tiene como una especie de campo de fuerza, tío. Yo por eso notaba un olorcillo raro. Cuando viene algún novato, ¿no? Joder, pero no, claro, sí, no sí. lo dices. ¿Qué te acojonó más, el Atril o Julio? ¡Wow! El primer día. Vaya fama, ¿eh? O sea, diría que Julio solo por el meme, pero no. El Atril, o sea, el estar presente en el momento. Me acojoné yo más a mí mismo, ¿sabes? Normalmente los nervios nos boicotean y es así, tío. Es lo que hay, a ver, pero es que la leyenda no se hace de burros. Julio está pensando excusas de novatos de mierda. Mira, tú que eres muy de juegos, ¿Sí? ¿no? Me explicaste. Te propongo uno. Tú imagínate que mañana hay un desastre nuclear, nos salvamos solo... venga, ¿cuántos somos ahora mismo? 8.000 millones, venga, 10 millones. Vale. Nos salvamos, pasa el infierno nuclear, todo y uno de los que te salvas eres tú. Ajá. Yo también, por supuesto, pero yo en otro sitio. Vale. Bueno. Y de repente, pues los supervivientes dicen, joder, pero pues mira, vamos a activar este repetidor, vamos a activar esto, tal, y queremos ver películas y dobladas. Y tienes que volver a crear de cero esta industria. ¿Cómo la crearías? ¿Qué cambiarías? Hostia. O sea, no te estoy preguntando qué cambiarías ahora ya que estás dentro, sino de repente desaparece, la tienes que volver a crear. Ya. ¿La crearías como ahora? ¿Cambiarías algo? No, o sea, claro, es que es un caso súper concreto. Considero que hay muchas cosas no estamos pensando en cambiar lo que hay a día de hoy, pero sí que creo que muchas de las cosas de las que nos quejamos a día de hoy tienen muchos porqués. O sea, ha pasado tanto tiempo que es muy enlazado todo. Partir de cero. Partir de cero. Claro, es que es industria de doblaje. El doblaje al final es una industria que es siempre va después de otra, que es la del audiovisual. Entonces estaríamos siempre a merced del audiovisual. Vale, te supón que hay fondo de audiovisual y la gente superviviente quiere que eso se doble. Ajá. O sea, tienes ahí un almacén de VHS, de CDs, de discos duros y tal. Joder, pero está en versión original. Y hay que doblarlo. Y hay que doblarlo. Bruno, que yo hice doblaje. Cambia. Venga, empieza otra vez la industria. Sí, empezar por, sobre todo, una escuela. Rollo, el acceder a trabajar de doblaje no es fácil. Y... si tuvieses acceso dentro de lo que te quedase en ese supuesto mundo postnuclear, si tuvieses acceso a una inteligencia artificial, ¿la utilizarías? Solo estás tú para doblarlo todo, ¿eh? Solo estoy yo para doblarlo todo. No, eso es distinto. Él tiene que crear la industria, tiene que partir de cero. Es que lo de la inteligencia artificial nos da para 3 podcasts. Nos queda un ratito. Ya. La utilizaría, sí, pero no como se pretende utilizar a día de hoy. ¿Y cómo la utilizarías? Puede ser muy útil para...
es que al final estamos muy condicionados por las condiciones de trabajo actuales. Entonces, el pensamiento, o sea, no puedo disociarme directamente de donde estamos ahora. Pero se pretende, o sea, le damos más importancia a las IAs de la que yo creo que tiene o que debería tener. Sé que es muy ñoño la frase esta y se repite mucho y yo ya creo que ha perdido bastante el sentido, pero la IA es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Como actor de doblaje? Me inquieta porque hay demasiadas cosas que desconocemos de ella y no somos, como humanidad o como gobiernos o como políticos, no somos lo suficientemente rápidos para anticiparnos a lo que está viniendo. Nos pilla el toro. Básicamente, 100%. Eso es lo que me inquieta. Me inquieta que la gente haya perdido la fe en la gente. Porque al final, lo que hablábamos en el podcast anterior, esto es un trabajo artesano. O sea, que lo puede hacer una IA, por supuesto, pero es que las IAs existen desde hace eones. Entonces, ¿lo puede hacer una IA? Sí, pero no es el mismo resultado. Es lo mismo que vas a IKEA a comprarte un mueble o se lo compras a un artesano. Pues depende de lo que busques, al fin y al cabo. O sea, pues lo veo un poco igual en este caso. Creo que la IA puede quitar mucho trabajo sucio, digamos, pero a cambio de que hay menos sitio donde practicar para los novatos. Otra variante interesante. A ver. Estamos llegando a Borderlands, que también hemos hecho, por cierto. Borderlands, es verdad. Sí, lo tenía por aquí. Hace no mucho, un querido compañero nuestro de Madrid tuvo una entrevista en La Voz de Galicia, en un periódico local. Leí un pequeño comentario que decía que seguramente, pues, en su opinión, el cine, los productos baratitos de categoría B, C, D, que iban a ser los primeros en caer debido a la IA. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Si es así, es muy triste. Yo no te estoy preguntando si es así. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo, o sea, quiero decir, mi opinión en este caso no tiene nada que ver. O sea, al final esto no deja de ser una industria y la gente va al dinero. Ahora bien, si lo quieren hacer así, eso va a tener unas consecuencias muy graves y muy a corto plazo. Pues que se va a acabar esta industria al fin y al cabo. Porque quiero decir, si tú quitas todo el material, es el mismo ejemplo que estaba poniendo antes. Imagínate que empezamos a hacer que las IAs hagan fondos, hagan ambientes o Wallace. Vale, perfecto. Pero ¿dónde practican los novatos? ¿Dónde practicamos los novatos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos llegar a tener la calidad necesaria para llegar del 70% para arriba? Que se supone que es ya la cadena trófica se cortaría porque no habría... Efectivamente, o sea, quiero decir, si tú no pones un recinto de juegos en el que la gente pueda más o menos practicar, aprender y sin repercusiones muy grandes, al final el producto que se hace en general es muy malo. O sea, otro ejemplo muy chorras es, estoy empezando a ver un montón de anime que se está doblando al castellano con actores buenos, pero la calidad es pobrísima. O sea, actores buenos porque los conozco de otros proyectos, pero escucho el anime y es pobrísimo todo. No entra nada en boca, la emoción se pierde totalmente. Yo me imagino que estarán con el tiempo cortado. ¿Crees que eso puede tener que ver con... que lo comentamos en otro podcast? Tú eres de la opinión que esto es un trabajo artesanal. Yo ahí sabes que difiero un poco contigo. ¿Puede eso tener algo que ver? Los tiempos de entrega, la rapidez que exigen, bueno, iba a decir en general en la industria, no. Ciertos productos, ciertos clientes. ¿Dirías que es por eso? ¿Por lo que...? La IA... el resultado que te entrega una IA generativa, que es de las que estamos hablando, es mediocre. Siempre va a ser mediocre. De momento. No, siempre va a ser mediocre. ¿Por qué? Porque la IA lo que hace es acumular toda la información posible y hace una media de lo que es más probable que funcione como respuesta. Entonces, lo que va a dar como respuesta siempre va a ser mediocre. Puede que de donde recoja la información mejore o puede que empeore, no lo sabemos, pero de toda la información que tiene, la respuesta va a ser la media positiva, digamos. ¿Y si la información que se le entrega para aprender está sesgada? Ahí es donde entramos en el problema. Un problema que está teniendo la IA ahora es que está empezando a aprender de sí misma. Por tanto,
está empezando a empeorar todas las opciones que da. Me parece genial, sí. Claro. Y pregunto, ¿y no será también porque hay cierta información, por los motivos que sean, que no se les da a la IA, no se la proporciona, porque de momento, si no me equivoco, se le sigue proporcionando cierta información, diciéndole básicamente esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no, esto blanco, esto negro? ¿No será que a lo mejor no se le da cierta información? Claro, efectivamente. O sea, que es a lo que iba. Si la IA te entrega un producto mediocre y ahora mismo sale más barato hacer un producto mediocre con actores, vamos a hacer productos mediocres. Entonces la IA va a aprender de este producto mediocre hasta que la IA sea lo suficientemente barata como para que compense, simplemente. O para que el público le dé igual, los espectadores le dé igual. Deduzco que tú estás de acuerdo con esa teoría de que los primeros en caer, según este compañero, van a ser los productos baratos. Una cosa es que esté de acuerdo con la teoría, otra cosa es que esté de acuerdo con que suceda. No, digo con la teoría. Yo creo que no estamos de acuerdo con la teoría, con que suceda, evidentemente. El Julio salvaje acorrala a su presa. Creo que sí. Yo es que tengo otra teoría, por eso... Me va a interesar. Creo que sí, pero creo que la gente... creo que no somos conscientes todavía de lo que implica estar en ese 30% de arriba. Porque para mí el cine B, que decíamos del artículo no tiene nada que ver. Porque puede ser cine B y estar muy bien doblado y con una calidad excelente. Sin ninguna duda. De la misma forma que hay cine A, digamos, que es basura. Y que está doblado, pues eso, con prisas, mal, que no encaja nada en boca, o que y sobre todo lo que más cuenta me estoy dando es adaptación. Cada vez es peor, cada vez utilizamos más globalismos y más anglicismos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ¿verdad? eso, tío. Y eso desmerece el producto realmente. Y eso es lo que genera el producto mediocre. Es decir, que sea cine A, cine B, cine lo que sea, es irrelevante para esto que estamos hablando. Mientras el producto sea bueno y de calidad, da igual que sea eso o que seamos nosotros en casa haciendo un corto de YouTube. Pues sabes que yo opino lo contrario. A ver. Justifica tu respuesta. Lo estábamos antes comentando. Yo creo que... A ver, evidentemente no soy mago. Ajá. No soy adivino. No tengo una bolita de cristal ni nada. Pero yo creo que lo de entrar la IA en esta profesión y joderla de alguna manera, porque siempre la jodería, no entraría por la parte baja de la profesión, entraría por la parte alta de la profesión. Clonando voces de... Claro, a ver, planteémonos una cosa. Lo que son los derechos inalienables de voz que tenemos aquí, nuestra legislación no es la misma que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? A mí, pues, joder, como cualquiera que tiene las aplicaciones estas, mira, pues Chiquito de la Calzada hablando en coreano, Pedro Sánchez hablando en tailandés, jajaja, mira, va a acabar con vosotros. A ver, no, técnicamente eso no es un doblaje, es una traducción simultánea. ¿De acuerdo? La IA lo que hace es, pues te coge un personaje X, adapta los movimientos labiales a un idioma ajeno, a un texto ajeno, y lo adapta perfectamente. Yo he visto, vamos, memes de decir, Dios, parece que está, pero doblado a la perfección, que está hecho para eso. Teniendo en cuenta la legislación estadounidense, ¿quién no nos dice que, pues no sé, Ben Affleck, por ejemplo, llega a un acuerdo con la mayor pertinente en Estados Unidos, y lo que van a hacer es utilizar ese tipo de IA, por simplificarlo, esa aplicación, ¿vale? Y entonces Ben Affleck va a hacer una película, esa película desde Estados Unidos la van a vender a todos los países que ellos consideren, con la propia voz de Ben Affleck en los diferentes idiomas donde se vaya a emitir. Y es más, pienso que sería incluso un aliciente, porque venderían la voz del propio actor, no la voz del actor de doblaje que lo doble en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, tal. No, venderían la propia voz de Ben Affleck o de Robert De Niro o de Brad Pitt. Sería Brad Pitt hablando en castellano con su propia voz. De hecho hay un streamer, Quackity creo que se llama, que está trabajando en eso, precisamente. Pero para mí hay dos cosas. Bueno,
teniendo en cuenta todo para esto que, una vez más, la legislación está yendo muy lenta, pero con décadas de atraso. Entonces, eso es lo que va a mandar, en principio. Luego, dos cosas. Una, la primera es que, una vez más, el doblaje, la traducción simultánea de esta voz, el resultado va a ser mediocre al principio. Entonces, de primeras... De momento. Pero ahí es donde entramos en la segunda parte, que es la pasta. Todo esto es dinero. Si es muy caro alimentar esa IA, se va a pasar. Pero a ver, como cualquier avance tecnológico, al principio es muy caro, poco a poco se va abaratando y poco a poco se hace popular. Pero a diferencia de otros avances tecnológicos que son populares y que son globales, aquí estamos hablando de un avance tecnológico que tiene que estar soportado por personas humanas con su propio ego. Y a Ben Affleck... ya no hace falta. ¿En cuanto a? O sea, siguiendo el ejemplo de Ben Affleck o de quien sea. El ego se aplaca con dinero. Todo depende de la negociación que haga. ¿Tú crees que realmente... A eso voy. ¿Tú crees que realmente les compensa el gasto en doblaje si se lo sumas al contrato que tienen? Todo depende de cómo negocien. Ya, por lo poco que sé de esto... los actores de doblaje cobramos una insignificancia. No, yo hablo de lo que cobren y lo que negocien los actores originales. A eso voy. Creo que no les sale a cuenta a la Major darle dinero en lugar del doblaje. Igual hay algún actor que cae, ahí depende de cada uno. Esos datos y todo yo no los tengo, pero al final es todo una cuestión de dinero, mucho o poco. Si por una producción de protagonista pues ganas, no sé, pongamos 3 millones y te dicen, mira, por 4 nos cedes los derechos para poder implementar una IA y poder esta película enviarla 2 millones de copias a todo el mundo, cada zona en su idioma particular. ¿Que Ben Affleck va a decir que no? Eso habría que ver si funciona al fin y al cabo. O sea, no, eso hasta que no se ponga en práctica al principio. No, yo te digo, a ver, es mi teoría. También te digo, si lo hacen, el producto al principio va a ser mediocre, la gente ya no está yendo al cine, si aún por encima haces más mediocre... No tendría por qué ser mediocre, porque aprendería de Ben Affleck. Entonces eso es decir que Ben Affleck es mediocre. No, es... Ben Affleck, mediocre no tiene por qué ser algo negativo. Mediocre es que está en la media. Está, el resultado de esa IA estará en la media de Ben Affleck desde que empezó a actuar. Supongamos que no, que resulta que pillan los últimos resultados. Claro, es que no tiene por qué ser malo. Depende de qué te den para aprender. No, por supuesto, pero al final siempre falta algo. También creo que para que entre algo así también tendría que ablandarse el criterio de los clientes que van al cine, que sepan ya en plan que... Pero es que estamos en ese punto, porque ya ha pasado con la industria de la música, por ejemplo. Claro. O sea, a día de hoy toda la música se hace a través de algoritmos. O sea, pueden ser IA generativa o no, pero toda se hace a través de algoritmos. En 30 segundos tienes una canción hecha. Una base, un... Claro, tío, o sea, desde los 2000, desde que entró el reggaetón, las bases son prácticamente iguales en todas partes. O sea, no hay música que digas... El reggaetón desde las sombras, chaval. Sí, ¿eh? Sí, pero quiero decir, o sea, no es por poner de ejemplo a ninguno. Yo no soy especial fan de ningún estilo, pero el reggaetón menos. Pero quiero decir, desde esa época, los 2000 y tal, ya incluso un poco antes, quizá con música electrónica, con pop y tal... Sí. Como que se fue mediocrizando, digamos, los resultados dentro de la industria musical. Ahora mismo la música que escuchamos son covers, son remakes de canciones de antaño, las bases son cogidas de canciones de hace 1000 años y tal. Entonces, hemos llegado a ese punto en el que no hay nada ya generado nuevo, digamos. Mismo en el cine, o sea, todo es reboot del remake, del remaster, de esas. Exacto, pero el problema es que la gente siga... Por suerte, al parecer, dicen los últimos estudios, según he leído, que las generaciones más nuevas están empezando a darse cuenta de que todo es una puta mierda. Nos han alimentado tanto como a gansos, a meternos el consumismo por la garganta, que ahora mismo nuestras generaciones vemos cualquier cosa que nos echen, pero las generaciones nuevas parece que están empezando a aprender a filtrar un poco como filtrábamos antes, digamos. Claro. Entonces... Resultado de esto, hay que tener fe en la humanidad. Si no la tenemos, pues esta industria yo tengo poca fe. Yo a las malas también, la verdad. Hombre, pero estábamos hablando de la extinción humana, ¿no? Sí, no, yo promovería una extinción selectiva, pero ya, o sea, resumen de esto es: eres consumidor de cualquier tipo de medio, ya sea doblaje o no. Ten un poco de cabeza y mira lo que estás haciendo. Por mucho entretenimiento que sea,
cada elección que tomas de ver o no ver algo, o de pagar o no pagar algo, estás marcando el cómo va a funcionar a futuro esa industria. Sí, lo que pasa es que eso hay otro problema ahí añadido que antes lo comentaba con Juanfran, que es que al final yo creo que el espectador se traga todo, se habitúa a todo. No es un insulto, no estoy diciendo nada más. No, es verdad. Pero evidentemente al final es como cuando mira, este actor tenía esta voz. Por lo que sea, pues oye, se retira el actor de doblaje o lo cambia la productora o, bueno, fallece sencillamente, ponen a otro actor de doblaje. Inmediatamente, espera, no es la misma voz. Hasta el minuto 10 de película. Ya. Si está bien hecho, al final te metes dentro, no como nosotros que no seguimos ahí trabajando y analizando, pero al final un espectador normal se mete dentro, si la peli es buena o bueno, lo entretiene, está ahí y se olvida inmediatamente de que esa voz no es la que habitualmente doblaba este actor. Y yo creo que en ese aspecto, lo que hablábamos antes, va a pasar lo mismo. Lo comentaba con Juanfran. Al final va a depender de a cómo salga el kilo de Netflix, de Prime, de HBO. Si el hecho de utilizar IAs o de ir prescindiendo poco a poco de esta industria supone que eso va a abaratar costes y va a abaratar el coste mensual de esa plataforma, yo creo que el público se va a tragar lo que sea. A eso voy. Si el hecho de mantener una industria que, lo que decíamos, por ideología, por una mala idea de procedencia, por lo que sea, se quiera en muchos sectores acabar con ella, y además le sumas que para poder mantenerla le van a subir 2 euros a la plataforma por consumidor, acaban con nosotros. Ya. Yo eso lo tengo clarísimo. Es el precio a pagar. O sea, todo el mundo tiene un precio y a veces el precio es lo que me cobres por mi plataforma, que consumo 8, 10, 12 horas al día. Es que volvemos un poco a lo mismo que decíamos. ¿Puedo hacer una pregunta así un poco raruna? Sí, claro. Dale. Ahora, como llevas 1 año y medio, imagínate que ven aquí Don Ias, tío, y te pone ahí, plácata, 15.000 pavos por tu voz y no vas a poder volver a doblar. ¿15.000? No, esta pregunta ya a mí me la hicieron una vez. No me la hicieron, lo hablamos un compañero y yo. Yo dije, sí, sin problema. Empezamos a partir de 6 ceros. A partir de 6 ceros. A partir de 6 ceros. Hombre, ya, Julio, hostia. O sea, yo igual es que... El que lleva 1 año y medio. No, pero a ver, yo considero que cualquiera, ya no es que sea yo que llevo 37 y él año y medio. O sea, lo que esa IA va a tener que aprender, él se lo va a tener que dar. Porque quieren a Bruno, vale, partamos de una base. Yo no creo que las IAs vayan a ser detectables. O sea, no creo que vaya a haber una IA con algo doblado que se parezca a Julio Lorenzo, a Bruno Doiro o a Juanfran Cereijo, porque podría haber problemas legales, incluso. Claro. Pero sí puede ser una IA entrenada con entonaciones de Bruno, entonaciones de Julio, entonaciones de Juanfran, y que al final sea un compendio, sea una voz que no se parezca a ninguna de las nuestras, pero que en cosas detectes a Juanfran, en cosas detectes a Bruno y en cosas detectes a Julio. No creo que se vayan a arriesgar a que de repente a Ben Affleck lo doble una IA. ¿O sí? Yo prefiero que lo doble Bruno. Yo también, que lo doble Bruno. Sí. Yo igual es que soy muy novato, soy muy naif para estas cosas, o me gusta mi filosofía de vida, no lo sé. Pero yo no lo haría simple y llanamente porque, una vez más, mi percepción de este sector es artesanal. Y a mí me gusta ser artesano de esto. O sea, me pueden contratar un cliente para hacer un logo, para hacerle su identidad de marca, y lo puedo hacer con una IA tranquilamente, pero no va a ser su logo. No hay ese trabajo, llámale artesanal, llámale creativo, como le quieras llamar, pero tú aportas al producto. Exacto, hay algo siempre, hay una conexión humana que se plasma luego, ya sea en un logo, en un material o en doblaje. Siempre hay una impronta que queda ahí. En el caso del doblaje sí que es cierto que esa impronta se tiene que notar lo menos posible, o debería notarse lo menos posible, porque hay que respetar el original por encima de todo. O sea, pero si le quitamos esa impronta, le estamos quitando la humanidad al doblaje. Me estás diciendo algo que ya hablamos en otro podcast, que
que los actores de doblaje, parte de nuestra personalidad, de lo que somos, la implementamos en los actores claro, que doblamos. De la misma forma que en teatro, en un musical o lo que sea, pasan años y años y años y los personajes van cambiando de actores, pero el personaje sigue siendo lo mismo. Lo que tiene que llegar al público puede llegar por diferentes caminos, pero la sensación global de lo que está haciendo la obra, para eso existen los directores y para eso existe realización y crees producción. que esa humanidad que le ponemos los actores de doblaje nunca la va a conseguir una IA? Yo creo que no. Yo lo dudo. O sea, una IA no deja de ser cálculos. Puede emular, pero hay cosas muy concretas. Yo estoy convencido de que ya hay cosas dobladas con IA, no mucho. No hablo bueno, hace poco pasó una serie coreana que la gente, bueno, se pensó que tal, no. Primicia, no, fue un error. Prime cometió un error, la colocó donde no debía, eso iba destinado a otro sector del mundo y apareció en la plataforma de Prime. No fue ni una prueba, ni un a ver si cuela, no, para nada. No hablo de ese tipo de productos. Yo estoy convencido de que ya hay algún producto por ahí, no digo en España, pero en algún sitio, donde ya están implementando IAs a modo de prueba. Creo que no lo estamos notando. Voy a ser muy... O sea, con esto lo tengo muy claro, porque un sitio donde se está implementando la traducción simultánea, que no deja de ser lo mismo al final, lo que es la herramienta es la misma, es YouTube. Ahora YouTube tiene traducción de doblaje simultáneo. De hecho te pone doblaje automático. Ah, sí, lo he visto, sí. Y YouTube será por horas de contenido del que está aprendiendo. Todo lo que está en YouTube sirve como alimento. Correcto. Y tú pones algo doblado con esto y suena mal. O sea, no es creíble, no es natural. Supongo que será una herramienta que todavía no está... YouTube. Es Google, ¿eh? Tiene mucha información. Pero con eso no ganan dinero. Con el botón de doblaje automático no ganan mucho, o sea, no supone nada. No, te lo traspaso. Como un vídeo de PewDiePie sin tener ni puta idea de inglés. Eso es a priori una cosa... Joder, claro, o sea, te ayuda, o sea, el dinero es el mismo que consigue YouTube por visualización, anuncios, puntos pelota. Claro, pero que eso sea mejor o peor no le va a dar mucho más dinero. Pero nos estamos olvidando de que YouTube es un escaparate, pero la empresa que está detrás es la propietaria de esta herramienta y esa herramienta la puede vender a quien quiera. Correcto. A Google, a Alphabet, que es la empresa que está detrás, la matriz, le viene bien que esa herramienta funcione lo mejor posible. Entonces, si a día de hoy, con toda la información que tiene de todos los sitios de lo que está aprendiendo, funciona entre regular, vamos a decir. Sabemos que la están enseñando full time. Si no fuera así, no lo harían. Quiero decir, es una de las empresas que más dinero quiere generar del mundo. Yo creo que hay datos que se nos escapan ahí. Seguramente, o sea, obviamente. Hay algo que no cuadra obviamente. En todo eso. Yo lo comparo con... Esto ya pasó hace años, además. Lo comparo con el mundo de los videojuegos. Ajá. O sea, mucha gente dice, joder, ¿y por qué no se doblan más videojuegos? Dinero. Y efectivamente. Dinero. Y hace ya mucho tiempo, se lo comenté, de hecho, en esta profesión y con amigos, dije, vamos a ver, la industria de los videojuegos, corrígeme si me equivoco, creo que factura mucho más que Hollywood. Sí. Bastante más. Sí. El hecho de que un videojuego puntero lo saquen doblado no va a hacer que vendan menos. La realidad es que no. No. ¿Y por qué no se dobla? Porque tienen que gastar. Dinero. Exactamente. 100%. Exactamente. Es más, una de las primeras cosas que se dice a desarrolladores jóvenes es no hagas voces para el juego y segunda cosa, no pongas textos. Porque el traducir y adaptar los textos es dinero también. Claro. O sea, cuanto menos puedas meterle al juego, mejor. Claro, por eso yo lo comparo, lo que hablábamos ahora el modo, la aplicación esta de YouTube de doblaje, es que ¿qué les proporciona a ellos? Aprendizaje. ¿Para qué? Realmente mucho más dinero no les puede dar. Les puede proporcionar una herramienta, ya que está toda la gente ahí hablando, ese es el escaparate, les puede proporcionar una herramienta de aprendizaje, pero objetivo, ¿para qué? Para venderla. Justo por eso dije yo lo que dije antes con lo de Ben Affleck. Creo que no compensa el desembolso económico que tienen que hacer, no les compensa para que grandes voces, digamos, estén dobladas. Ahí sigo disintiendo.
Todo Eso ya, al final... es una negociación, iba a decir, entre Ben Affleck y quien toque, y sí. quien sea, no, entre su representante. Como le hemos gastado el nombre a Ben Affleck hoy, la verdad. La verdad que sí. Pobre Ben Affleck, ¿no? ¿Qué culpa tendrá el pobre? No sé, lo cogisteis ahora ahí por banda y venga, pim pam, toma la casito. O sea, no, hombre, no. Me gustó mucho el indomable Will Hunting, yo qué sé, tío. Sí. A mí me gusta mucho cuando lo oigo en castellano. ¿Le hago la pregunta que quería hacer? Venga, dispara. Okay. Ya Hay una, creo que ya la última, ¿no? Sí, bueno, la verdad sí, más o menos estamos ya en tiempo. Como queráis. Y es que me voy a vestir de Bruno para hacerle la pregunta a Bruno. Venga. Hostia. Dale. Y le preguntabas a... Y hoy no tenemos Julio, cámara de todavía Juanfran. una pregunta que me gustó muchísimo y que espero que hagamos más a los invitados. Y es... ¿Qué tipo de los 3 actores de doblaje existentes crees que eres? El baremo este que expliqué yo el otro día, ¿no? Sí, el primer Vale. tipo, para recordar un poco, es persona, o sea, actor que tiene una voz muy reconocible que utiliza para todo. O sea, el rollo es sí, o sea, el primer punto es un actor que siempre utiliza su propia voz, pero que funcionan los papeles que tiene. El otro es que puede variar su voz, puede adaptarse, puede variar mucho, pero se sigue notando que es esa persona. Y el último es que camaleón 100%. Yo creo que soy de los segundos, pero todavía no tengo mucho rango. En plan, tengo el rango muy chiquitito, digamos, por ahora. Porque estoy muy pendiente de otras Eso cosas suena que muy tengo mal, que aprender. no tengo el rango muy chiquitito. La verdad... Bueno, Pero solo el rango, ¿eh? solo el rango. O sea, mi rango La de... proyección, tío. ¿Cómo? La proyección es lo que importa. La proyección es lo que importa. No, yo lo veo proyectándose. Lo veo proyectándose. El cómo te adaptes al momento. Sí. Saber usarlo. Yo puedo, si me permitís, quiero hacerle la última. Joder, el podcast es nuestro, podemos hacer lo que Quiero queramos. hacerle la última ya. Luego podemos cortar de otras partes, no pasa nada. Que es comprometedora. Uy, Sí. Sí. sin un ramo de rosas primero, Julio, ni una cena. No. Lo anoté antes. Me vino así a la cabeza y dije, vamos a meterlo en un aprieto. Vamos a... A mí me gusta meterme en barros, ya sabes. En caso de que, bueno, no llegue una IA tipo Skynet y acabe con todos nosotros, no llegue un No caerás infierno a breva. nuclear, no sé, no. Y esta industria siguiese, tú sigues doblando, tienes tus papeles, tu proceso de aprendizaje lógico y, bueno, normal en un Ajá. actor de doblaje que ya ha empezado, ya metió la patita así en esta profesión. ¿Cuáles son tus expectativas? ¡Guau! ¿Cuántos protas quieres hacer? ¿Cuántos protas quiero hacer contados? O sea, ahora que lo estoy viviendo más, sobre todo este año que como que empiezo a coger un poco de cadencia, vamos a decir, y nada en comparación a... O sea, al final yo soy un nadie en esto. A mí me encantaría vivir de esto. O sea, tocar todas las ramas que pudiese dentro de doblaje me encantaría. Y dentro de lo que es el doblaje, expectativas, porque lo sé, y os lo voy a decir, Bruno tiene su propio canal, Ah, hola. y donde hace doblajes amateurs vale. Pero de muy buena calidad, es decir, porque me tengo visto un par Sí, de yo episodios también. y bastante, Gracias. bastante bien Yo cogidas también. las voces, además. Y Tengo sé muy que buenos Bruno pues colegas. ahí hace unas funciones que no hace todavía en esta industria, No. pero que hace unas funciones en plan amateur, ¿vale? Ujú. Que no sé qué tal se te dan. Por eso te pregunto, ¿tus expectativas cuáles son? Bueno, pero ¿Quieres esa- ajustar? Justo. O sea, en... Yo creo que hace, mira, ajusta, dirige, traduce, Adapta canciones, adapta con canciones. ayuda de la primera temporada. ¿Qué más? ¿Doblas? Doblo, dirijo y Ujú. llevo el pseudo ¿Y estudio, tú no sé si llamarle. tú crees que todo eso, trasládalo al ámbito profesional, ¿vale? Mañana te dicen, oye, mira, ya tienes experiencia suficiente, vas a ir poco a poco haciendo esto. ¿Tú te verías haciendo todo eso en esta industria? Me encanta. ¿Sabes lo que es eso? Me encantaría. Esas son tus expectativas. Esas son mis expectativas. Y sé que todos los directores que voy conociendo me decís... no, esto es una mierda, no sé qué. Eso es verdad, sí. Pero desde sí. mi... O sea, es que me pasa con... También te voy a decir una cosa, todo lo que, sin desmerecer tu trabajo, por supuesto, pero todo lo que tú puedas hacer de manera no profesional, Ajá. no te puedes ni imaginar
Por supuesto. lo que es de manera profesional. Por supuesto. Porque para empezar, nosotros tenemos unos plazos, una presión, un aliento aquí en la nuca cada vez que llega una cosa y tal, ya están aquí con el aliento ahí como un toro. No siempre elegís a las personas con las que trabajáis, a diferencia de mí. O sea, yo tengo mi... Bueno, yo la verdad tengo suerte. Sí, eso pero eso es una me cosa, que tengas considero- suerte. Pero puede llegar mañana alguien que te tire abajo el reparto y te ponga voces que diga... Sí, no, Por a eso. ver, yo no hablo de un cualquier cliente que tú hagas un casting, propongas y tal y te lo tiren todo abajo, eso ya me ha pasado. Por ¿vale? eso pero quiero yo decir, por o sea, suerte sé que- tengo la suerte de poder trabajar con quien yo quiero. Por eso digo, sé que- imponer repartos se hace en Ajá. muchos sitios, eso daría para varios podcasts más, se hace en muchos sitios, pero yo tengo la suerte de poder trabajar con quien quiero. Y decir, pero es que siempre son los de los estudios donde trabajan. Sí, pero es la Sí, gente pero que yo quiero en ese momento. Pero es tu caso en particular, también te digo. No, o sea, quiero decir... o sea, el resumen, sé que no tiene nada que ver lo que es el trabajo diario de esto con lo que hacemos nosotros en casa, ¿sabes? Por Lógicamente, eso te preguntaba, obviamente. ¿expectativas? Pero es que o sea, me gusta tanto esto, lo siento tan cerca, digamos, que es que me da igual. Si dentro de 10 años existe este podcast, te lo volveré a preguntar Vale. y a ver qué dices. Y he de decir que se nota mucho el cariño que le metes a ese proyecto, tío, y realmente creo que el no incentivo económico y la cantidad de trabajo que le has metido detrás demuestra que el cariño, tío, también es algo que le da valor a los productos, ¿sabes? Que no solo es eso, una salida económica, que sino es esa parte también- artística y artesanal. Que también bueno, a ver, nadie trabaja por amor al arte, ¿eh? O sea, Hay una parte importante económica. Por supuesto. En este caso, en el proyecto que estamos hablando, @Sala3 doblaje, también se llama Sala3, efectivamente soy súper original con los nombres. Y de hecho es en honor a esta sala que nos bautizamos así. Es un grupo de trabajo, es un grupo de estudio realmente, o sea, sí que es un poco por amor al arte. No, y en el caso general hablo, en mi caso no solo amor al arte, sino también amor por las personas que forman parte del proyecto. Quiero poder ayudarlas en lo posible, quiero seguir aprendiendo yo de Qué ellas. bonito, ¿quieres darles un saludo? Hola, ¿qué tal a todos los miembros de Sala 3? Gracias por aguantarme. O sea, pero sí, o sea, lógicamente tenemos muchísimas complicaciones que no son comparables a las complicaciones del estudio y son muy distintas. Pero dentro de lo que es, realmente sí, es o sea, yo no sé el por qué está cada uno de los miembros dentro del proyecto, pero desde mi perspectiva es 100% cariño a esto y no soltar el atril. Porque no quiero soltar el atril. Porque no te quema. Porque no me quema, tío. O sea, quema, quema mucho, pero con gusto, tío. Es de como cuando abres la ducha de agua caliente a fuego y dices, parece un masaje, pues eso, ¿sabes? Te pones una vestimenta de cuero y coges los látigos. Sí, o sea, y ya te digo, o sea, hay trabajo lógicamente que no disfruto tanto, o sea, dentro de todo este proyecto. O sea, la parte de producción, bendita sea la gente de producción, madre mía. Va a pasar, vamos Madre a tener mía. habrá un podcast con gente Con de invitados de producción, producción, sí, que porque creo que es uno de los importantísimo. grandes desconocidos de esta profesión, es esa parte que dices tú, si faltase, ¿qué pasaría? El mundo del doblaje se hundiría. Básicamente, directamente. o sea... Seríamos el Titanic, haríamos así, glu, 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 hasta luego y es y un no trabajo que es existiríamos. de los que más me cuesta. Eso, Pues- luego técnicos de mezclas, Ujú. todo o sea, traducir es un arte. También, Adaptar es otro arte. también O sea, vamos a tener... Por eso, Vamos a tener en otro podcast. por eso este podcast me parece vital para esto. Porque siempre estamos, o sea, lógicamente todos los proyectos que hay de doblaje siempre llaman mucho la atención traer actores de doblaje pues más conocidos o menos, pero que hablen de tal. Que vamos Pero a tener también. que vamos a tener también, efectivamente, pero es que el doblaje no es solo eso. No, Y no. todo lo que construye la maquinaria de la que hablábamos al principio, tío, a mí me flipa, yo qué sé. Y esto lo hacemos por amor al arte también.
Este Es podcast. verdad, por amor. Esto sí que es por amor al arte, desde luego, porque no monetizamos nada, no cobramos nada, somos endogámicos todos aquí. Es más, palmamos pasta. Julio el que pasta. más. Eso de menos. Julio el que más. Y sí, realmente esta iniciativa, ya lo comentamos, es por amor al arte, básicamente, por mostrar un poquito más de lo que se hace en Galicia, sobre todo. Y sí que nos planteamos al principio, ¿a quién traemos? A este, al otro, tal, no sé qué. Y creo que coincidimos todos en que el hecho de traer pues a alguien de producción, técnico, creo que va a ser de mezcla, si no me equivoco. Tenemos ahí pendiente una persona que es una navaja suiza del doblaje. También, no voy a dar nombres. ¿No? Traducción, doblaje, supervisión, adaptación, vamos a tener un poquito de todo, para que no seamos solo los actores de doblaje los que estemos ahí en el candelabro, ¿no? Tiene que haber más gente, que son parte indispensable, o sea, los eslabones de la cadena son iguales, es una cadena y son todos iguales, en el momento en el que falle uno, la cadena rompe. Y eso es básicamente nuestra profesión. Y que si los artistas de doblaje ya estamos invisibilizados, todos estos que vienen detrás y que nos hacen estar donde estamos, muchísimo más. Y merecen tanto reconocimiento, incluso más que muchos de los actores que estamos aquí. Por supuesto. Bueno, creo que por hoy apagamos la luz roja de la sala 3. La dejamos aquí para otro día. Maravilloso. Y nos despedimos ya hasta el próximo podcast. No sin recordar... Like, favoritos, suscribíos, comentad por favor y sobre todo lo más importante para nosotros ahora mismo es que compartáis esto con quien sea, a alguien que le guste mínimamente el doblaje o simplemente para que nos echen mierda encima, pues mira, ya está compartido. También. Quieras que no, pues mira. Comentarios. Sí. Y luego pues nos peleamos en comentarios. De buen rollo, todo. Los comentarios allá abajo, ¿no? Efectivamente. En la cajita de descripción. Y por cierto, podéis otros proyectos nuestros los encontraréis en la cajita de descripción también, que me olvidé decirlo en el otro podcast, pero si queréis algo, pues habladnos. Supongo. Ahí estamos. Bueno, pues por hoy nada más. A ver si volvéis el próximo día y por mi parte... Muchas gracias, soy muy fan del programa. ¿Cuál es mi cámara? Esta.